Hola a todo el mundo. En el vídeo de hoy vamos a trabajar con formularios. El uso de formularios en Excel permite facilitar la entrada de datos simples en celdas utilizando para ello controles que pueden manipularse mediante el uso del ratón o del dedo en caso de pantallas táctiles. Los controles facilitan la inserción de datos cuando se trata de valores numéricos, listas relativamente cortas de opciones o datos de tipo verdadero o falso. Para poder trabajar con formularios, debemos activar una pestaña especial llamada Desarrollador o Programador dependiendo de la versión de Excel y el sistema operativo donde la tengamos instalada. Esta pestaña también contiene las herramientas de trabajo con macros, de forma que podremos aprovecharla en el vídeo correspondiente. Para activar la pestaña debemos pulsar en Archivo, Opciones, Personalizar cinta de opciones. Dentro de la ventana se nos mostrarán dos columnas. La de la derecha ofrece una lista de las pestañas de la cinta de opciones, apareciendo marcadas aquellas que se muestran. Debería contener una pestaña llamada Desarrollador o Programador. Debemos asegurarnos de que esta pestaña está marcada. Si no lo está, basta con hacer clic en el cuadrado a su izquierda para activarla. A continuación, pulsamos en Aceptar y la pestaña ya debería mostrarse en la cinta de opciones. El grupo Controles dentro de la pestaña Desarrollador contiene los comandos de trabajo para el uso de formularios. El botón Insertar abre un menú con dos apartados muy similares llamados Controles de formulario y Controles ActiveX. El que nos interesa a nosotros es únicamente el apartado de Controles de formulario, que son capaces de operar con las celdas de la hoja y modificar su contenido. Los controles ActiveX se utilizan en la programación de macros y Visual Basic y no operan con las celdas de la hoja, de modo que no los utilizaremos en este vídeo. A continuación, iremos conociendo los controles uno a uno mediante un ejemplo de su uso. Mi intención en el vídeo es mostraros los controles comenzando por el más básico y siguiendo con los más complejos. El problema es que los controles no están ordenados por dificultad, así que iré saltando de uno a otro dentro del grupo. Por tanto, estad bien atentos para no perderos la ubicación de cada uno dentro del menú. El primer control de formulario que veremos se llama control de número y tiene la forma de dos flechas que apuntan arriba y abajo como si se tratara de los botones de un ascensor. Insertar el control en la hoja es muy sencillo. Basta con hacer clic en el control y a continuación hacer clic dentro de la hoja. Excel situará el control en la posición donde hemos hecho clic, coincidiendo la parte superior izquierda del control con la punta del ratón. Una de las características de los controles de formulario es que cuando los usamos se sitúan delante de la hoja en la que estamos trabajando, pero no dentro. Esto provoca que no tengan restringida su ubicación a la estructura de las celdas de la hoja. Podemos colocarlos exactamente donde queramos. Todos los controles tienen dos modos. Uno es el de configuración, que se activa cuando el control está seleccionado, como es ahora el caso. En modo de configuración, el control no funciona como tal, es decir, no podemos hacer clic en los botones de subir y bajar para trabajar con él. Sin embargo, podemos moverlo a otra posición arrastrándolo con el botón izquierdo del ratón y modificar su tamaño utilizando para ello los círculos que lo rodean, como si fuera una imagen. Si hacemos clic derecho sobre el control, aparecerá un menú con varias opciones del que nos ocuparemos luego. El otro modo es el de uso y se activa cuando hacemos clic izquierdo fuera del control para deseleccionarlo. En este modo, no podemos mover el control de su sitio ni modificar su configuración ni su tamaño. Lo que sí podemos hacer es interactuar con él y pulsar los botones que lo integran. Para volver al modo de configuración, deberemos pulsar botón derecho sobre el control. De esta forma, vuelve a quedar seleccionado y podemos modificar sus características. Ahora que ya hemos creado un control, vamos a configurarlo. Cada control permite introducir diferentes datos y de formas diversas. Este control de número permite modificar el contenido de una celda
aumentando o disminuyendo su valor mediante el uso de los botones. Si os parece, vamos a configurarlo. Pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el control y seleccionamos Formato del control. Al hacerlo, se muestra una ventana con los parámetros de configuración del control. Los controles almacenan un valor interno que es el que traspasan a la celda que controlan. La casilla Valor actual mostrará el valor interno que está almacenado en el control ahora mismo. El valor por defecto cuando lo creamos es 0, pero según lo que hayamos trasteado con él durante el transcurso del vídeo, pulsando en subir y bajar, mostrará un valor diferente. Aquí podemos asignar directamente el valor que queremos que tenga en este momento. Yo voy a devolver el control a su estado inicial, escribiendo 0 en la casilla. Las casillas de valor mínimo y valor máximo permiten especificar el rango de valores que queremos que el valor inserte en la celda. Vamos a imaginar que queremos usar el control para asignar la nota a un examen. Para ello, estableceremos el valor mínimo en 0 y el máximo en 10. La casilla de incremento indica cuánto subirá o bajará el valor de la celda cada vez que pulsamos en los botones del control. Un 1 indica que los valores subirán y bajarán de 1 en 1. Como ya nos parece bien este comportamiento, lo vamos a dejar así. Finalmente, el apartado Vincular con la celda nos permite establecer la celda que quedará vinculada al control de formulario. Basta con situarse dentro de la casilla y, a continuación, seleccionar la celda en la hoja de cálculo. Después de aceptar, podemos comprobar cómo, cuando manipulamos el control de formulario, la celda vinculada muestra el valor que contiene el control. Podemos subir y bajar el valor mediante los botones del control para insertar en la celda valores entre 0 y 10. El siguiente control que veremos recibe el nombre de barra de desplazamiento. Este control tiene la forma de una barra con flechas en los extremos y un deslizador en la parte central que podemos arrastrar con el ratón. Podemos modificar la forma de la barra para que muestre un deslizamiento horizontal o vertical y adaptarla de esta forma a nuestras necesidades. La ventana de configuración de este control es solo un poco más compleja que el control de número. En primer lugar, disponemos de la casilla con el valor actual, otra con el mínimo y otra con el máximo. Los incrementos pueden medirse en función de dónde pulsamos dentro del control. Las flechas que están situadas en los extremos aumentarán o disminuirán el valor del control según la cantidad especificada en la casilla Incremento. Si en lugar de utilizar las flechas, pulsamos dentro de la barra para forzar un salto más grande, el valor aumentará o disminuirá en función de la cantidad de la casilla Cambio de página. Finalmente, podemos decidir con qué celda queremos vincular el control. Como podemos ver, se trata de un control que permite modificar rápidamente la cantidad si utilizamos la barra de deslizamiento, mientras que el uso de las flechas nos permite un control más fino del valor. El siguiente control que veremos recibe el nombre de cuadro combinado. Su aspecto es similar al que presentan las celdas cuando tienen asignada una validación de datos de tipo lista. La diferencia está en que, por un lado, el control no está fijado en una celda, sino que somos libres de situarlo donde queramos. Por otro lado, la fecha del menú desplegable está siempre visible y no solo cuando seleccionamos la celda, como es el caso de la validación de datos. Vamos a configurar el control. Pulsamos con el botón derecho sobre él y seleccionamos Formato del control. La casilla Rango de entrada permite establecer la lista de opciones que queremos mostrar al desplegar el menú de forma similar a la validación de datos. En el caso de este control de formulario, la lista debe estar disponible en un rango del libro. Basta con hacer clic dentro de la casilla y a continuación seleccionar el rango que contiene las opciones que queremos que aparezcan cuando desplegamos el menú. Para nuestro caso, seleccionaré el rango con las frutas. La casilla de vinculación nos permite seleccionar dónde queremos que aparezca el resultado de la selección.
Como podéis ver, al desplegar el menú se muestran las diferentes frutas para que podamos escoger una. Sin embargo, el valor que aparece en la celda vinculada no muestra el contenido del control, sino el número que tiene el valor escogido dentro de la lista. Así, manzana rellena la celda con un 1, naranja con un 2, etc. La funcionalidad de este cuadro de control es proporcionar un número de lista que podemos aprovechar para buscar, mediante funciones de búsqueda y referencia, otros valores dentro de la tabla de frutas. Podemos utilizar la función buscarv, por ejemplo, si la tabla cuenta con una primera columna de números, o bien la función índice si no cuenta con ella. Otro control similar al cuadro combinado es el cuadro de lista. Este control no cuenta con un botón para desplegar las opciones, sino que las muestra directamente desplegadas en una lista para que podamos seleccionar la que deseemos. La configuración de este control es similar al cuadro combinado. Sencillamente debemos seleccionar el rango de celdas que contienen las opciones que queremos mostrar. Una vez activado el control, la opción que seleccionemos permanecerá sombreada para que sepamos la que hemos elegido. El siguiente control de formulario se llama casilla. Este control permite modificar el valor de una celda de forma que cuando la casilla está activada, la celda muestra el valor lógico verdadero y cuando la casilla está desactivada, muestra falso. Podemos utilizar el valor de la celda como argumento de una función lógica, como puede ser si, y realizar cálculos complejos en función del contenido de esta celda. El texto que aparece al lado de la casilla puede ser modificado cuando el control está en modo de configuración, para escribir en él el concepto que estamos modificando dentro del formulario, o incluso podemos dejar el texto sin contenido si nos conviene. El siguiente control que veremos consta de dos partes. La primera es el botón de opción. Los botones de opción están pensados para trabajar en grupo, de forma que solo uno de ellos puede estar activado. Al pulsar sobre uno de los botones, este se activa, dejando los demás sin activar. Para agrupar los botones, utilizaremos el llamado cuadro de grupo. Todos los botones de opción que se encuentran dentro del mismo cuadro de grupo operan en conjunto. Así, podemos tener varios grupos de botones que operen de forma separada y modifiquen el valor de celdas diferentes. Todos los botones de un grupo comparten las propiedades, de forma que solo tenemos que modificar uno de ellos. Al vincularlo con una celda, veremos que cada botón tiene asignado un valor numérico que se muestra en la celda y cambia según activamos uno de los botones de opción. Dado que los controles de formulario no se rigen por las limitaciones de la estructura de celdas y pueden ser colocados libremente por la hoja, disponemos de una especie de cuadro de texto llamado etiqueta que también podemos mover libremente. La función de la etiqueta no es controlar ninguna celda. Simplemente nos permite escribir un texto dentro, como un título, una información o un aviso, y colocarlo allá donde creamos que nos hace falta, de nuevo sin la limitación de la parrilla de celdas. Finalmente, veremos el último control de formulario, que recibe el nombre de botón. Los botones de formulario tampoco están pensados para modificar directamente el contenido de las celdas. Su función es ejecutar macros, que vienen a ser acciones programadas que permiten realizar una secuencia de tareas de forma automática. Un ejemplo de secuencia programada que podría irnos bien en el caso de un formulario sería poner en blanco de nuevo todo el formulario. En lugar de ir celda por celda borrando los contenidos, podemos programar una macro que lo haga cada vez que pulsamos el botón. Otro ejemplo de macro podría copiar los valores de las celdas una vez completado el formulario y pegarlas de forma ordenada en una tabla dentro de otra hoja, en filas sucesivas, para guardar un registro de los resultados que estamos obteniendo. Sin embargo, el contenido relativo al uso de macros se explica en otro vídeo, así que lo dejaremos para otra ocasión.
Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!